Gok Seong. La película Gok Seong. Ok, película surcoreana del año 2016, dirigida y guionizada por la misma persona, Na Hao Jing. Ok, la duración aproximadamente de unos 156 minutos. Rebasa las 2 horas la película, 2 horas y media aproximadamente. Género terror. ¿Qué me pasa con esta película, güey? Y es que esta película yo no la vi solo, ¿ok? Yo esta película no la vi solo y la vi con mi novia. ¿Qué ocurrió? Fue una película a la cual a mí me impresionó desde el principio. No me quiero estar saltando tanto. Me generó una sensación de incomodidad que hace rato no me hacía sentir una película de terror. Es una película que yo recomiendo 100%. Es de lo mejor que he visto en el cine de terror asiático. Ya tiene sus años. El año que viene ya va a cumplir 10 años esta película y apenas yo la vi hace un mes, 2 meses aproximadamente. Es increíble. Me atrapó desde los primeros minutos. Sí, no. Locura total. Algunos puntos que me gustaría tocar, opinar sobre la película. Primero que nada, ¿de qué trata, güey? Por si alguien no la ha visto. Esta película está dentro de un pueblo en Corea del Sur, un pueblo relativamente tranquilo, en donde comienzan a suceder asesinatos un poco inexplicables. ¿Por qué? Porque son asesinatos de familias completas. Pero no nada más es un asesinato, es una mutilación, güey. La primera parte de la película que tenemos es a nuestro protagonista, que es un policía de ese pequeño pueblo en Corea, que va a visitar estos hechos, estos sucesos, los lugares donde ocurren estos asesinatos y donde extrañamente siempre queda vivo uno de los miembros de la familia, ¿ok? Entonces, esta película combina el misterio, el terror psicológico, pero hay algo que la gente creo que no ha opinado mucho sobre ello, y es que tiene un terror muy de vista. Tiene unos planos impresionantes la película. En serio, me quedé sorprendido con la calidad. No sé quién sea el director de fotografía, pero es increíble. Habla sobre rituales paganos, hasta cierto punto exorcismos. Y mira, te lo voy a leer, perdón, tal cual lo redacté. La historia es en un pueblo rural donde comienzan a suceder estos asesinatos que te comento. La policía empieza a investigar, pero todo es bastante confuso debido a que tenemos posesiones. Por lo mismo de ser un pueblo chico, como dicen, pueblo chico, infierno grande, se empiezan a crear rumores y sobre todo empieza a llamar la atención la presencia de un extranjero en esa ciudad, ¿ok? O más que ciudad, ese pueblo. Y el extranjero es un japonés que al parecer ya tenía algún tipo de, ¿cómo decirle?, denuncia por acoso y por realizar acciones que no se debían. Entonces se empiezan a levantar las sospechas por él, ¿ok? Ya una vez que tenía un poco la introducción de esta película, ¿cuál fue el miedo que a mí me transmitió? ¿Qué fue lo que a mí me transmitió? ¿Qué fue lo que me generó y por qué me llamó tanto la atención? Y es que no hay jumpscares. No hay algo que te salte directamente a la pantalla para asustarte. Creo que ni siquiera hay un susto como tal. No hay un momento en donde tengas que saltar de la pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Que las escenas están muy bien construidas. Exageradamente bien construidas. Desde la fotografía, la banda sonora, las actuaciones son impecables completamente. Desde el papá, que se llamaba el protagonista Jong-go. Jong-go es el policía. Su hija, que es la que sufre la posesión. Todo eso
tú lo juntas, pero si tú le quitas la fotografía no creo que te quede la misma película. Tenemos unos planos preciosos de la isla, del pueblo, que te genera incomodidad. Por los simples colores te genera una incomodidad que no me ha generado otra película. Es un terror que se construye lentamente, ¿ok? Que une todo para llegar al momento perfecto que es el final y crear esa sensación. No sé cómo explicarlo. Es una sensación increíble, la verdad. Está muy muy bien hecha todas las escenas. Los momentos difíciles cuando te enteras, spoiler, cuando te enteras que el cabrón que los estaba ayudando para hacer el tema del ritual estaba en conjunto con el demonio que es el japonés, sí te saca de onda. Y sobre todo por cómo lo llevan, ¿sabes? Porque digo, es una película larga, que tiende a ser un poco pesada si no te gusta este tipo de películas. Pero ¿qué pasa, güey? No me gustaría darles tantos spoilers, creo que ya les dije bastantes. Pero quiero hablar más de la construcción de la película, ¿ok? El miedo que te transmite es por medio de la incomodidad. Y tal vez la parte final de la película sí te puede generar miedo tipo películas James Wan, porque ahí es cuando nos revelan al demonio, nos revelan su transformación en esa charla que está teniendo el primo del policía que fallece, cuando va a la cueva y se da cuenta que sí era este cabrón, cuando tiene la cámara. Y todo esto es porque ya lo habíamos visto morir, y aún así, ¿sabes? Aún así es impactante cuando entra a la cueva y lo ve ahí casi desnudo en un taparrabos, con una manta tipo como de piel hecha a mano, y tiene una cámara. Y al parecer le encantaban las fotografías, que también previamente ya nos habían mostrado, que es cuando ¿cómo se llama este cabrón? Jong-go va a la cabaña que tiene y empieza a destruir todo. Yo creo que es más un terror visual. Esta película es completamente un terror visual. No me hice un guión como tal, y por eso creo que estoy soltando como que lo que tengo a la mano, lo que me acuerdo un poco de la película y lo que llegué a notar. ¿Qué pasa y por qué hago tanto énfasis en la fotografía? Y es que tenemos unos paisajes rurales completamente, con una gran sensibilidad visual y muy atmosféricos. Creo que es la palabra a la que quería llegar. La atmósfera que te genera, que te crea cada escena, es de otro calibre. Y es que yo no la había visto en al menos una película occidental que lo formara de ese calibre, ¿ok? Usan de modo inteligente la oscuridad. No siempre es de noche en la película, de hecho. Te podría decir que la mayoría del tiempo es de día en la película, o de tarde. Es un pueblo donde siempre está nublado, donde siempre está lloviendo. Y creo que ahí está esa sensación, lo que yo mencionaba, la atmósfera que crea por medio de todos los momentos, el guión, cómo los personajes puedes llegar a empatizar con ellos, hasta con la esposa, que creo que tendrá 6, 7 líneas en toda la película, y llegamos a empatizar con ella, llegamos a sentirnos con esa impotencia del papá, de no saber qué hacer con su hija. Tenemos escenas también construidas, como la parte a la que le podríamos llamar el exorcismo de la hija, en donde está en un cuarto, se está retorciendo, está sangrando, y por afuera tenemos al brujo realizando sus bailes, que al parecer estuve investigando y sí llegan a ser hasta típicos de regiones en Corea del Sur. Pero lo interesante, y es que desde ahí ya nos estaban dejando ver que si investigábamos un poco más, eran bailes más japoneses que coreanos. Entonces desde ahí nos pudimos haber dado cuenta de la relación que existía entre el japonés y el brujo. Entonces tenemos los rituales, este exorcismo que les comento, que para mí creo que es la escena
que más incomodidad me generó, porque al mismo tiempo tenemos a este cabrón con 25 tambores, con 25 cascabeles, bailando, gritando, con un hacha, creo que era hasta con un cuchillo, una tipo espada, rebanándole el cuello a una cabra, sumergiendo su cara en ese bote de sangre. Y al mismo tiempo tenemos al papá y a la mamá intentando que pare este ritual porque no saben qué más hacer con su hija. Creo que va más por ese lado la película, más que quererte hacer un susto. Crear un susto, crear un jumpscare, crear una imagen que es mucho más sencillo para que tú te salgas de la sala y digas, oye, me dio miedo porque en 3-4 ocasiones de repente algo me saltó a la pantalla. Pues no es la idea del director. Su idea fue crearte esta incomodidad, esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar y hasta de pensar qué es lo que tú harías en esa situación. Es simplemente increíble, la verdad. ¿Qué elementos culturales tenemos dentro de esta película? Tenemos la mezcla de creencias tradicionales, que es la creencia coreana y la creencia japonesa, que de hecho en la película nos lo hacen ver bastante explícito. Que vemos cómo es la etapa del japonés y del brujo, que hasta ese momento no sabíamos que trabajaban en conjunto, uno comprando gallinas negras, el otro comprando gallinas blancas, cómo tenían dentro de sus sitios, de sus casas, de los lugares que tenían para realizar este acto pagano, uno muy oscuro, uno con luz. Creo que nos hacen ver bastante fácil la relación y la diferencia que tenían entre estos rituales, porque de hecho se están haciendo casi al mismo tiempo. Es increíble, la verdad. La imagen del japonés no todo el tiempo nos representó maldad, porque creo que hasta cierto punto llegamos a pensar que él no era el ente que había intentado entrar en el cuerpo de la hija, y nos hicieron pensar que era la mujer con la que mantiene la conversación nuestro protagonista en los últimos minutos de la película, que es cuando está en el callejón y se quedan hablando unos minutos. Nuestro protagonista ya no sabe qué hacer, él cree que tiene que ir corriendo a su casa, y la chava, que creo que nunca se nos revela su nombre, la fantasma, vamos a decirle así, es la que lo mantiene ahí, porque ella ya sabía lo que iba a pasar. Esa escena atroz que previamente construyeron perfectamente, con la niña despertando una ira, una furia interna que no lo externa completamente, pero lo podemos ver a los ojos, que es cuando está comiendo como si fuera un animal, literalmente. Y ya nos lo hacen más evidente cuando hacen la toma más cerrada hacia el cuchillo y sobre lo que la niña estaba planeando. Simplemente muy, muy, muy increíble. El final creo que peca un poco de ambigüedad. Creo que es de esas películas donde tienes que ir a YouTube y buscar explicación del final de The Wailing, ¿ok? Para entender un poco, porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo tenemos al brujo cuando va, que se llevó todas sus cosas, que es cuando él empieza a vomitar sangre y que empieza a ver como que muchas moscas cuando él va manejando y tiene que parar. Al mismo tiempo tenemos esta escena de la niña cuando está comiendo, está la abuela y está la mamá viéndola, y es la escena que les comento, que le vemos a los ojos toda la ira que contiene, que no es normal en una niña. Al mismo tiempo tenemos la conversación del papá con el fantasma, y por último tenemos al que era el próximo sacerdote del pueblo hablando simplemente con el demonio. Es increíble que todo esto suceda en un plazo de 15-20 minutos al mismo tiempo y no nos sintamos atosigados de información, sino que queremos saber más. ¿Y por qué digo que es ambigua o por qué genera ambigüedad? Porque simplemente no puedes estar en todo al mismo tiempo, güey. Como la película de Everything, Everywhere, All at Once, no puedes estar así. Sin embargo, intentas entender completamente las conversaciones y te queda esa duda.
te queda yo creo que la duda del fantasma, de si realmente era la buena, era la mala, del brujo, porque el brujo llegó, o sea, el brujo intentó ir a la casa del tipo y fue ahuyentado por la fantasma, que es cuando, te digo, le genera el vómito con sangre. No, creo que es escurrimiento nasal, ¿verdad? Sí, empieza a tirar sangre de la nariz y es increíble, la verdad. Me encantó esta película. Se la recomiendo a todas las personas, aunque yo ya te haya tirado todos los spoilers posibles. Creo yo que cuando tú la ves es impactante. No la recomiendo ver en un iPad ni en un celular. Yo sé que tenemos la maña de agarrar el celular y ponernos a ver una película en TikTok por 25 partes. Yo creo que este tipo de películas son las que tienes que escoger muy específicamente con quién ver. Yo te recomendaría verla en una televisión o en un monitor, por lo menos, para que puedas apreciar lo que te estoy comentando. Para que puedas apreciar esos momentos. Si no vas a tener el volumen alto, te recomiendo que te pongas sonidos, porque también la dirección del sonido es impresionante. Es impresionante. La banda sonora en el momento que se tiene que utilizar, saben cuándo no utilizarla, porque esta película utiliza mucho el sonido blanco, vamos a decirle así. No hay sonido y simplemente tenemos conversaciones, tenemos partes del guión entre diferentes personajes, y tan solo con eso tenemos todo. Como último, mencionar un poco qué fue de esta película en tipo premios. Fue un éxito en el Festival de Cannes o Cannes y más festivales internacionales. Se considera una de las mejores películas de terror asiático de la última década. Para mí, la verdad, es la mejor. Creo que sí crea una influencia, creo que sí crea un antes y un después de esta película. Creo que va a haber directores occidentales y orientales que van a intentar replicar lo que previamente ya hizo The Wailing, y creo que no tengo nada más que decir. Creo que sí tiene un ritmo un poco complicado, no es para todos. Si tienes que estar siempre con un celular al lado, créeme que ya desde el idioma, porque está en coreano, no puedes. No puedes hacer eso, no puedes estar en el celular, no te puedes perder un diálogo. Es como un anime, güey. O sea, en el anime no te puedes perder el diálogo porque ya no sabes qué pasó. Y la verdad es impresionante. Y pues nada, tiene el ritmo complicado, tiene un ritmo difícil, pero creo que vale la pena para todos que vean esta película si en serio quieren pasar un mal rato. Pues nada, esta es mi reseña de The Wailing. Espero que les haya gustado un chingo. Y pues nada, así quedó. No me faltó nada, ¿no? Por